Ángel Aguirre supuestamente llegó caminando al altiplano con sus propios pies, sin ayuda, sin bastón, sin queja. Pero según fuentes presentes en aquella audiencia, al día siguiente apareció frente al juez federal en silla de ruedas, con cara de enfermo terminal y una defensa que pedía misericordia. Así, de un día para el otro, como si la gravedad hubiera esperado exactamente al momento más conveniente para atacar. Y si eso ya te parece demasiado, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en este video te va a dejar sin palabras y sin ganas de defender a nadie del viejo régimen. Lo que está ocurriendo con este exgobernador de Guerrero no es un caso aislado ni un tropiezo judicial menor. Según información de la Fiscalía General de la República, Ángel Eladio Aguirre Rivero enfrenta cargos que podrían sumarle hasta 70 años de prisión por obstrucción de la justicia y desaparición forzada en el marco del caso Ayotzinapa. 70 años. El hombre tiene 70. Y lo que nadie del viejo régimen quiere que se ventile con detalle está justo detrás de esa silla de ruedas que apareció de la nada entre una audiencia y la siguiente. Porque si hubo algo que este señor nunca imaginó que saldría a la luz, son los testimonios de dos mujeres que, según las fuentes consultadas, lo vieron todo, lo supieron todo y finalmente decidieron hablar. Y ese, amigas y amigos, es apenas el principio de lo que vamos a contar aquí hoy. Hay que entender quién es Ángel Aguirre para dimensionar el peso de lo que supuestamente ocurrió bajo su mandato. Gobernó Guerrero primero con el PRI y luego con el PRD. Dos partidos distintos en nombre, pero según quienes los conocieron por dentro, prácticamente idénticos en su forma de operar. Durante su gestión, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala. Lo que vino después, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, fue una carrera contrarreloj para borrar lo que había pasado esa noche. Una carrera para destruir evidencia, para silenciar testigos, para construir un relato que protegiera a los responsables. Y según los testimonios que ahora conocemos, Aguirre supuestamente estaba sentado en el centro mismo de esa operación de encubrimiento. No en la periferia, no como testigo incómodo, en el centro. Si quieres seguir de cerca este caso y todos los que vienen, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque aquí no vamos a parar de contarlo. Pero veamos cómo llegamos hasta este momento. 12 años. 12 años estuvo este señor caminando libre por las calles de este país, dando entrevistas, asistiendo a eventos, asegurando según versiones recogidas por distintos medios que siempre había colaborado con las investigaciones, que nunca había evadido ninguna citación, que su conciencia estaba completamente tranquila. Esa fue su frase favorita durante más de una década. Que nunca se había negado. Que siempre había estado disponible. Que si alguien hubiera querido llamarlo formalmente, él habría aparecido. Lo repitió en distintos formatos, en distintas plataformas, en distintas entrevistas. Pues bien, el juez federal Mario Elizondo Martínez oyó esas mismas palabras y luego leyó lo que dice la Fiscalía que realmente pasó aquella noche y los días que siguieron. Y después de leerlo, decidió que este señor se iba al altiplano sin beneficio de arraigo domiciliario. Sin importar la silla de ruedas que apareció de último minuto. Sin importar los 70 años. Sin importar los argumentos de una defensa que pedía consideración humanitaria. Porque según el juez, y esto es clave, existe riesgo real de fuga. Quédate porque lo que sigue es considerablemente más sucio que la silla de ruedas. El primer golpe de hipocresía llega aquí, y llega fuerte. Según los testimonios presentados ante el juez, existen dos testigos de nombre Blanca y Lambertina. Una ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y una expresidenta del Poder Judicial de esa entidad. Dos mujeres que, según la relatoría de la Fiscalía, supuestamente recibieron un sobre. Dentro de ese sobre había un disco. Y ese disco, según la misma relatoría,
Contenía videos en los que se observa a policías de Iguala y a hombres vestidos de civil obligando a un grupo de normalistas a bajar de los autobuses en los que viajaban para después desaparecer entre la oscuridad de esa noche. Videos, imágenes grabadas, pruebas visuales de lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Y según los mismos testimonios, ese disco llegó a manos de Aguirre. Él, el que decía colaborar, el que decía tener su conciencia en paz, el que repetía que siempre había estado disponible. El mismo que, según la Fiscalía, habría tomado ese material y lo habría entregado al entonces procurador estatal con una instrucción muy específica: destruirlo. Ese es el primer golpe. Y todavía no es el peor. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos exponiendo este tipo de casos con nombre y apellido, porque hay más en la fila esperando su turno. Hay algo que se necesita entender bien antes de continuar, porque sin ese contexto, lo que viene después no tiene la dimensión que merece. Durante años, el relato oficial que manejaron los gobiernos de aquella época y sus aliados fue construido de manera sistemática para proteger a personas como Aguirre. Jesús Murillo Caram, quien encabezó la investigación inicial, presentó lo que se conoció popularmente como la llamada verdad histórica, un relato que la propia Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia creada años después desmontó pieza por pieza, contradicción por contradicción, mentira por mentira. En ese periodo, según la Fiscalía, la destrucción de evidencia supuestamente ya había ocurrido. Las personas que sabían algo tenían miedo. Y ese miedo era completamente fundado. Según los testimonios de Blanca y Lambertina, tanto Aguirre como su sobrino Ernesto Aguirre, quien fungía como asesor cercano dentro del gobierno estatal, supuestamente mantenían vínculos operativos con grupos del crimen organizado. Eso no es un rumor de pasillo ni una especulación de redes sociales. Eso es lo que la Fiscalía General de la República presentó formalmente ante el juez, y el juez lo consideró suficiente para dictar prisión preventiva justificada en un penal de máxima seguridad. Y aquí en este espacio seguimos este caso de cerca, así que si no quieres perderte ningún movimiento, suscríbete antes de que sigas leyendo. Ahora bien, hay una contradicción brutal que no puedes dejar pasar. El mismo Aguirre, que según los testimonios supuestamente ordenó destruir la evidencia, declaró ante el juez que él nunca se había escondido, que en 12 años jamás fue convocado de manera formal por ninguna autoridad, que si alguien le hubiera llamado con la cordialidad debida, él habría asistido sin dudarlo. 12 años. Y la respuesta que ofrece es que nadie lo llamó con suficiente amabilidad. Mientras tanto, según la Fiscalía, el disco con los videos de aquella noche habría pasado por sus manos para luego desaparecer por instrucción suya. La hipocresía de ese contraste no tiene precedente reciente en este país, y eso en México ya es decir mucho. Pero todavía queda algo más por contar. Algo que hasta ahora no hemos mencionado y que es lo que más incomoda a quienes seguían apostando porque este señor nunca pisaría el altiplano. Porque hay un detalle en la cronología de los hechos que lo cambia todo. Según la relatoría de la Fiscalía presentada en la audiencia, el 29 de septiembre de 2014, 3 días exactos después de la desaparición de los normalistas, Blanca e Isaías Rodríguez, del área de informática del tribunal, supuestamente se encontraron. En ese encuentro, según el testimonio de Blanca, ella recibió el disco con los videos. Minutos después, según la misma declaración, ese material ya estaba en manos de Aguirre. Y al día siguiente, el 30 de septiembre de 2014, el entonces gobernador supuestamente reunió a sus colaboradores más cercanos y giró una instrucción que marcó todo lo que vendría después: destruir toda evidencia de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, no según una hipótesis, no según una especulación periodística, según los testimonios de personas que, según la Fiscalía, estuvieron presentes en esa reunión y que decidieron
11 años después, contarlo ante un juez federal. Eso es lo que hizo que la petición de arraigo domiciliario se cayera sin remedio. Eso es lo que ninguna silla de ruedas de último minuto pudo compensar. Y mientras esto ocurría en los juzgados federales vinculados al caso Ayotzinapa, en Michoacán pasaba simultáneamente algo que tampoco puedes dejar de ver. Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, a quien sus críticos llaman la usurpadora, supuestamente reaccionó en redes sociales ante la noticia de que el llamado R1, identificado como Ramón Álvarez Ayala, señalado por la Fiscalía como presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y como el supuesto autor intelectual del homicidio del exalcalde Carlos Manzo, fue vinculado a proceso. Quirós escribió en sus redes, según capturas que circularon ampliamente, que qué bueno que están cayendo, que tienen que caer todos, que la justicia llega. Ella, la misma que según sus detractores, lleva meses sin entregar el celular que le ha sido solicitado formalmente en el marco de las investigaciones relacionadas con ese mismo caso. La misma que sus críticos llaman viuda negra en los comentarios de sus propias publicaciones, con una regularidad que ya no parece casualidad. Ahí está el segundo golpe de hipocresía de este video. Aplaudir públicamente que caigan los culpables mientras supuestamente se retiene evidencia que los propios fiscales han solicitado de manera formal. Si eso no te enciende, como bien lo sabes, algo en esta historia no está cuadrando todavía. Pero hay más. Porque mientras en Guerrero y en Michoacán estos casos avanzan hacia sus respectivas resoluciones, en Colombia ocurrió algo que describe con una precisión casi quirúrgica quiénes son y cómo piensan quienes en México se presentan ante las cámaras como oposición democrática y defensores de las instituciones. Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia. Un abogado que, según medios colombianos, era conocido antes de entrar a la política como defensor reconocido de funcionarios corruptos y personas vinculadas al narcotráfico, al que algunos de sus propios clientes acusan de haberse apropiado de millones de dólares o de bienes como pago por servicios que nunca les prestó. Un hombre con señalamientos públicos y documentados sobre el origen de su fortuna y la procedencia de los fondos con los que supuestamente realizó inversiones inmobiliarias en Florida. Y allá, en esa toma de posesión en Cali, aparecen Jorge Romero, presidente nacional del PAN, junto a Margarita Zavala y otros integrantes del Partido Azul, todos sonrientes, todos orgullosos, todos publicando desde sus teléfonos que la derecha avanza, que Colombia decidió ser un pueblo libre. Eso escribió Romero, según sus propias publicaciones. Libre, con gastos pagados, supuestamente, por el erario mexicano. Suscríbete a este espacio si quieres seguir viendo expuesto este tipo de cinismo con nombres y apellidos y con las fotos incluidas, porque aquí no nos cansamos de hacerlo. Y llegamos a la revelación que amarra todo lo que hemos contado hasta este momento. Porque lo que conecta al exgobernador Aguirre en el altiplano, al R1 vinculado a proceso en ese mismo penal de máxima seguridad, a Grecia Quirós aplaudiendo capturas mientras supuestamente retiene su celular, y a los panistas en Colombia celebrando a un presidente con señalamientos graves, no es una coincidencia narrativa conveniente. Según fuentes que han seguido de manera sostenida estas investigaciones durante años, el hilo conductor es el mismo que ha operado en México durante décadas. Una red de protecciones cruzadas, donde el poder político cubre al crimen organizado, el crimen organizado financia al poder político, y ambos destruyen sistemáticamente la evidencia que podría conectarlos ante un juez. El disco que supuestamente Aguirre mandó destruir en 2014 no era simplemente una grabación incómoda. Según la Fiscalía, era la prueba material de que el gobierno del estado de Guerrero sabía exactamente lo que había pasado esa noche en Iguala y eligió de manera activa y coordinada borrarlo. Eso es lo que el juez federal consideró al dictar prisión preventiva. Eso es lo que hace que la silla de ruedas de último minuto no haya servido absolutamente de nada. Y esto, mis amigos,
apenas comienza a desmoronarse en sus cimientos. Suscríbete a este espacio porque el próximo que se quede sin máscara ya está en la mira y aquí vamos a estar cuando eso pase. Las consecuencias de lo que estamos viendo en tiempo real son enormes y van mucho más allá de la figura de un exgobernador septuagenario detenido. Que un juez federal haya negado el arraigo domiciliario a pesar de los argumentos de una defensa que apeló a la edad avanzada y al estado de salud del imputado, envía una señal muy clara hacia afuera del juzgado. Según fuentes judiciales que han seguido el caso, el sistema que durante años funcionó como escudo para los responsables del caso Ayotzinapa ya no opera con la misma eficiencia con la que operaba antes. Esto no ocurrió de un día para el otro. Ocurrió porque los testimonios de Blanca y Lambertina finalmente llegaron a una fiscalía con voluntad de presentarlos y a un juez con disposición de valorarlos sin el peso de las protecciones políticas que antes hacían imposible este momento. Los padres y las madres de los 43, que llevan más de 10 años exigiendo que se llamara a Aguirre a declarar, que señalaban que este hombre sabía algo y que durante años fueron ignorados por quienes tenían el poder de actuar, ahora quieren hablar con él. Van a exigir acceso, van a marchar, y tienen todo el derecho de hacerlo porque ellos fueron, desde el primer día, las únicas personas en este país que nunca dejaron de decir la verdad en voz alta. En el altiplano, coinciden ahora, según la información disponible y confirmada por distintas fuentes, Aguirre, el R1 Ramón Álvarez Ayala y su cómplice Jesús Salvador Vela Salazar. 3 personas con casos judiciales distintos, pero que según los hilos de las investigaciones, apuntan hacia la misma dirección de fondo. La complicidad estructural entre el poder político y el crimen organizado en Michoacán y Guerrero, durante años y años de impunidad institucionalizada. Y la pregunta que nadie en los espacios del viejo régimen quiere responder en voz alta es esta: si los testimonios que hundieron a Aguirre existían desde 2014, si Blanca y Lambertina sabían lo que supuestamente ocurrió desde esa misma semana, si el disco con los videos existió y llegó a manos del gobernador en aquellos días, ¿por qué tardó 11 años enteros en llegar este momento? La respuesta, y esto no se les va a olvidar, ya la conoces. Pero vale la pena decirla aquí de todas formas, porque durante 11 años hubo personas con poder suficiente para impedirlo y con voluntad suficiente para hacerlo. Y mientras existan casos como este, que siguen necesitando luz pública para avanzar, este espacio va a seguir contándolos sin parar. Suscríbete ahora si no quieres perderte el próximo. Porque lo que está en juego aquí no es únicamente el destino judicial de un exgobernador que llegó caminando al altiplano y al día siguiente apareció en silla de ruedas frente al juez. Lo que está en juego es algo mucho más grande y mucho más profundo. La posibilidad real, concreta y documentable de que en México la impunidad tenga fecha de vencimiento. Que los que durante décadas operaron desde el poder, con la certeza absoluta de que nunca les llegaría la justicia, empiecen a entender que esa certeza ya no existe de la manera en que existía antes. Cada vinculación a proceso, cada prisión preventiva negada al arraigo domiciliario, cada testimonio que finalmente llega íntegro a un juez federal, es una grieta en ese sistema. Y las grietas, cuando se acumulan con suficiente peso, terminan por partir la estructura entera desde adentro. Aguirre está en el altiplano. El R1 está en el altiplano. Y según quienes siguen de cerca estas investigaciones, con acceso a fuentes dentro del proceso, todavía hay nombres que no han sido llamados, pero que están siendo observados. Aquí vamos a estar cuando eso pase, como siempre hemos estado. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga el poder en este país, este espacio va a seguir señalándola con nombre, apellido y evidencia. Suscríbete ahora si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara, porque la lista es larga y el tiempo de la impunidad, según todo lo que estamos viendo, se está acabando. El disco supuestamente desapareció,
Los 43 estudiantes supuestamente desaparecieron. Pero la verdad, mis amigos, no desaparece. Tarda. A veces tarda 11 años. Pero llega. Y cuando llega, ni una silla de ruedas de último minuto la detiene.